Vamos a cambiar de tema y nos metemos en uno que nos parece muy importante para tratar. ¿Qué pasa, atención acá, qué pasa desde lo judicial si no se cumple el régimen de visitas cuando hay una separación? Cuando hay chicos de por medio, los adultos se separan. ¿Y qué pasa cuando una de las partes no cumple ese régimen de visitas? Exactamente. Está con nosotros Romina López, que es abogada de familia, de niños, niñas y adolescentes. Romina, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenida al días programa. a todos, buenos días a la audiencia. Para empezar, ¿no? Y después por ahí nos metemos en particularidades seguramente. ¿Cómo se establece, dada la separación de los cónyuges con hijos en el medio, cómo se establece el régimen de visitas? Bueno, en un primer momento lo que la ley pide y lo que en realidad es lo más sano para la familia es tratar de llegar a un acuerdo. Si una vez producida la separación, lo mejor es tratar de acordar, bueno, en esta nueva realidad donde ya no vamos a estar juntos como familia y vamos a vivir por separado los progenitores, entonces cómo hacer con el tema de los chicos, o sea, cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a vincularnos, sobre todo el papá que va a dejar de convivir con ellos. Y te quiero repreguntar, en ese ponernos de acuerdo, ¿se evalúa, digamos, la posibilidad real de cada cónyuge de acuerdo a su perspectiva laboral, a sus ocupaciones? O sea, muchas veces que una de las partes tiene un trabajo formal, con hora de inicio laboral y hora de salida laboral, y sabe qué porción del día le queda desocupada, y hay quien también en la otra parte de la pareja, o lo que era la pareja, tiene, no sé, es freelance, y tiene horarios locos de trabajo, de reuniones y demás. ¿Se considera eso Sí, o hay una obligatoriedad? todo, o sea, en esta primera instancia que es privada, donde las partes van a tratar de acordarlo, sabiendo perfectamente cuáles son los horarios de cada uno, porque hasta hace unos días habían convivido, o sea, que saben perfectamente cuál es la realidad, ellos van a contemplar todo, se lo van a comunicar, ya sea al mediador, si eligen hacerlo en forma netamente pública, en el cuerpo mediador, o a los abogados, si por ahí prefieren trabajar una mediación en instancia privada, que a veces por ahí tiene más tiempo, digamos, el trabajo, ¿no? Porque en los mediadores por ahí tenés que ir un día, hablarlo ahí en mediación, tratar de acordar. En cambio, por ahí en instancia privada es como que también nosotros charlamos con las personas primero por separado, después los abogados tratan de conciliar y llegar a un acuerdo respecto a todas estas alternativas, de que uno tiene trabajo fijo, el otro no. Tampoco porque uno tenga un trabajo muy complicado, el otro tenga que cargar tanto, ¿sí? Claro. Porque también, bueno, o sea, se entiende, pero tendrá que buscar el otro también posibilidades para aliviar a la otra persona, porque la otra persona también tendrá que trabajar y tendrá que tener su tiempo. Perfecto, ¿Qué perfecto. Ahora pasa sí caeríamos en la pregunta inicial que hacíamos, ¿no? Claro, ¿Qué pasa cuando no se cumple? Claro, ¿qué pasa cuando no se cumple? Cuando hay un acuerdo y tal vez quien tiene que entregarlo no lo hace porque se da esa situación, Sí. ¿no? O quien tiene que retirarlo no viene. Bueno, mira, esas situaciones generalmente se llega por conflictos no resueltos entre adultos, ¿sí? Porque todavía se traslada la problemática a este otro momento de separación. Entonces, bueno, tenemos dos escenarios. Uno es cuando el incumplidor es el que no entrega al niño, ¿sí? El que convive. En ese caso, lo que tiene que hacer el papá no conviviente es, si ya tiene un convenio firmado, ¿no es cierto? O un juicio de visita donde se llegó a una sentencia también, salir a hacer un expediente que se llama ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, decirle al juez, mire, este señor, esta persona, ya sea la madre o el padre, pero puede ser uno u el otro, no está cumpliendo, no me entrega al niño. Cuando llega el día que yo tengo que ir a buscarlo, me dice que justo se enfermó y tiene que ir al médico. O cuando tengo que ir yo, no, pues está el cumpleaños de un amiguito y no me deja tener el contacto con mi hijo, ya se han probado 3, 4 incumplimientos seguidos, entonces ejecute. Esos incumplimientos es importante poder probarlos, ¿sí? Porque a la segunda o tercera vez tratar de ir con un testigo o ir con un escribano para que evidentemente constate que cuando el papá o la mamá toca el timbre, no hay nadie, ¿sí? Romina, vos sabés que en este sentido nos había llegado de un papá en este caso, que la madre estaba impidiendo el contacto de un régimen homologado, que después me explicarás en qué consiste eso y que no se hace nada, que está incumpliendo un régimen de visitas que está firmado ya por un juez, que ha ido a reclamar y ha denunciado y no se ha hecho nada y no sabe a dónde acudir porque supuestamente ya la denuncia está hecha. Y además que sus hijos en los audios piden por él, ¿no? Porque por ahí se podría pensar que los chicos no lo quieren ver. En ese caso, cuando la figura es paterna, ¿a dónde se dirige ante la falta de respuesta? Bueno, mira, en realidad eso es hay muchas personas que son muy reticentes a cumplir, ¿sí? Por más que hayan 2 órdenes judiciales de jueces de familia que diga cumpla, Sí. no cumple. Entonces, si primero tiene que ir a hacer la denuncia penal, pero vos me estás diciendo en este La ha caso que hecho. ya la hizo. Bueno,
existe también pedirle sanciones conminatorias pecuniarias al juez de familia para que empiece a embargar sueldo, para que empiece a poner multas económicas. Y otro camino que hay también, o sea, como otras alternativas, va a depender mucho del abogado que tenga también, ¿no? De la inventiva que tenga el abogado de hacerle más complicado, digamos, a la otra parte en esta actitud de no querer entregar al niño, ¿no es cierto? Sí. Porque, por ejemplo, se puede pedir que la persona no pueda salir del país, que se oficie el registro del automotor para que no pueda renovar carnet. O sea, bastantes medidas para tomar para que esto cese, para que no siga existiendo más este delito. Pero, ¿sabes? Una cosa muy importante que me parece que a veces todo eso no alcanza, inclusive. Claro. Yo creo que Pasa el ahora tiempo. hay que, hay que empezar a acudir a la figura del abogado del niño. A ver. Porque muchas veces el juez le llega como un doble discurso. No lo quiere ver, sí me quiere ver, pero nadie sabe en realidad qué le pasa al niño. Entonces, a veces lo que puede hacer el papá que no está recibiendo al niño es pedir el sorteo a un abogado del niño, ¿sí? En el expediente. Entonces, ese abogado va a relacionarse solo con el niño, va a preguntarle, ¿vos querés ver a tu papá? ¿Cómo? Y esa voz va a llegar independiente. Sí. Al juez le va a causar mucho más peso y ya le va a ser muy difícil a la otra parte. Va a ser de más decidir. determinante a la, va a ser más doctora. perdón, Rodo, va a ser más determinante a la hora entonces esa voz, la del niño, y eso dónde se pide, papá o mamá, la que sea, dónde se pide, dónde Y tiene si que hay ser un también? expediente armado, Sí. sí, lo pide dentro con el abogado que lo representa al progenitor, con un escrito pide sorteo de abogado del niño, que se le asigne a ese niño un abogado. Bien. Hay veces que el mismo juez lo pide, digamos, como Sí, para también. tener una voz. O el asesor. Hay un gran desconocimiento por parte de los padres respecto a algo que, porque acá está diciendo el padre que no lo puede ver, la madre que no lo deja, y en realidad lo que se está violando es el derecho al niño. Claro. Porque es un derecho del niño el ver a su padre Sí. y a su madre. Debiéramos conocer un poco más, saber un poco más, porque todo esto tiene que ver con eso, o a veces con conocimiento, se utiliza la justicia para llegar a un fin, que es romper el vínculo. Lo que pasa con esto es que un juicio, un pedido de ejecución, de sentencia y demás, lo que hace es pasan los años, y se rompe el vínculo, digamos, que ahí no está el problema. Claro, sí. Y más cuando hay edades muy difíciles de los niños, porque un vínculo si se separa y el niño tiene 10, 11 años, no va a ser tan fácil de romper, porque ya está en otra edad. creado. Pero si tiene 3, ahí es difícil. Claro. Porque Pero ¿por qué todo es tan lento? Porque escuchando lo que le respondías a Anita, Muy lento. si hay un abogado del niño, si se pone, se supone que el abogado conoce esta medida que puede pedir, ¿por qué tarda tanto a veces en darse los procesos? ¿Por qué pasa tanto tiempo cuando se está escuchando a un nene que probablemente te diga, quiero ver a mi papá, por poner un ejemplo, ¿no? Mira, el tema del abogado del niño es muy novedoso, no se está usando todavía tanto como se debería. En realidad, no son pocos los casos en donde nos nombran, ¿sí? Lo que está más acostumbrado es a llevar estos juicios sin la existencia del abogado del niño, ¿sí? Mirá. Solamente con el abogado de la madre y del padre. Entonces, no hay mucha jurisprudencia ni hay tanto conocimiento en causas donde el abogado del niño ha tomado parte. Nosotros estamos tratando de que tome parte y que empiece esta herramienta que se creó en la Convención de los Derechos del Niño en 1989, no es que se ha creado hace 2 años, todavía están en duda que si lo aplican o no lo aplican, cuando los niños han cambiado muchísimo, porque no son los niños de antes, ellos pueden ser parte perfectamente de un proceso. Entonces, a esa pregunta del abogado del niño no hemos participado mucho. Mira. Pero si yo te contesto del otro lado sin que exista el abogado del niño, creo que las medidas fuertes que harían que estos delitos cesen no se están aplicando, porque a veces hay temor en aplicarla. Por ejemplo, la pena de prisión que prevé el Código Penal, no lo hacen. Yo entiendo, o sea, no debe ser fácil para un fiscal decir eso, ¿no es cierto? Que vaya presa una mamá o un papá porque no dejara al niño. Pero bueno, entonces queda en esa situación donde no hay consecuencias graves. Entonces la situación sigue. ¿El padre puede tener menos amparo, tal vez? ¿O es mito de realidad? Sabemos, por suerte, que la mamá tiene mucho amparo ante la ley. Se celebra esto, pero también es cierto que hay casos en donde realmente hay una prohibición, donde el papá no puede ver al hijo, hace todo, quiere estar allí, quiere estar presente, pero llegan casos y no puede. Y sí, en este momento hay un contexto un poco complicado para los varones, ¿sí? Para los padres masculinos, o sea, porque realmente ahí existe también lo que se llaman las denuncias tutelares, las denuncias de violencia familiar que se hacen en el ámbito de familia y que muchas veces el juez de familia, ante mera sospecha, inmediatamente interpone una restricción de acercamiento. Y ahí, si bien a veces no es con el niño, sino solamente con la mamá, complica muchísimo, porque ya el padre ya no puede comunicarse con ella, ya no puede acercarse, ya tiene que buscar un intermediario, ya hay denuncias cruzadas, entonces ya se pone muy cuesta arriba. ¿Y qué pasa si esa, ¿cómo se le llama? ¿Prohibición de acercamiento? Sí. Se da,
pero sucede un día un encuentro, supongamos que la que no puede ver a los chicos es la madre. Sí. ¿Sí? Pero y los chicos van a visitar al abuelo o abuela. Y de pronto se da ahí el encuentro, casualmente. ¿Eso tiene consecuencias o no? ¿Se puede dar o no? Es que Digo, no van a la casa de esa persona. ella debería, digamos, o sea, cuando uno tiene una medida de prohibición de acercamiento la tiene que cumplir y se tiene que asegurar de cumplirla como corresponde. Entonces, en todo lugar. si, o sea, yo le diría a mi mamá, si van los chicos, avísame porque yo no puedo ir. Ah, ok. Claro. Entonces no debería ser tan casual. Por ahí es casual si se cruzan en un shopping, porque bueno, uno no va a saber qué hacen, pero si asisten a un lugar, Ok. hay que tomar las medidas para cumplir la orden del juez hasta tanto el juez la revierta. Y otra cosa, Romina, dada el régimen de visitas, ¿qué pasa cuando un hijo, una hija, pequeños, dicen, no quiero volver, no quiero ir a la casa de la otra parte, del otro padre, digamos? Bueno, ahí hay que respetar al niño también, ¿no es cierto? Y hay que escucharlo y hay que ver por qué no quiere ir y tratar de investigar, pero tampoco tomarse tanto tiempo, porque si a veces este relato, digamos, no es propio del niño, sino que puede ser inducido por el que convive, lo mismo a la larga vamos a tener la misma consecuencia, porque va a romper el vínculo también. Y cuando descubramos que eso no era una cuestión del niño, porque el niño no pudo decir, no, porque mi papá me pega, no, porque mi papá me tocó, o algo que realmente justifique que el niño no quiera ir, ya va a ser tarde igual. O sea, habría que escuchar al niño, pero rápido, o sea, para ver verdaderamente si es algo que hay que proteger al niño y excluirlo al padre, o no, y es otra cosa, y restablecer otra vez el régimen de visita y no dejar que pase el tiempo. Pero si no es inducido, digo, si el niño te dice, no quiero ir, y no da demasiados ejemplos o por qué no, ¿qué hace la mamá ante un papá por ahí que los reclama, que puede ponerse agresivo o que viene a buscarlos a la puerta de casa? Y el nene dice, no quiero ir, ¿qué se hace? Bueno, ahí, ¿Hay amparo judicialmente? O sea, la madre en forma privada normalmente le lleva al niño a terapia, ¿no? Porque es muy complicado y es difícil que un niño no quiera ver al padre o a la madre, ¿sí? Digamos que son los pilares, todo niño quiere a su mamá y a su papá, o sea que no es lo común y es lo que debería pasar, que no quiera. Entonces tendría que ir a un acompañamiento terapéutico para que la psicóloga pueda trabajar esta situación y aparte el juez, dentro del proceso judicial, lo van a someter a cámara GS o a pericia para dilucidar cuál es el problema. Pero en ese transcurrir se le permite al niño quedarse con el progenitor que él decide quedarse. No. Ese es el tema, porque muchas veces es esta cosa de tener que entregarlo a un lugar donde no quiere ir. No, pero hay mamás que son más colaborativas y otras que no. Por ejemplo, hay madres que por ahí dicen, bueno, no, pero vamos a tomar un helado y ella también va, suponete. Entonces no priva el contacto, pero va con ella. O lo dejan la abuela y que el papá vaya a la abuela. Quizás, ¿entendés? O sea, de forma indirecta. Claro, digamos, de todas, sí. En cambio, no, hay otras que no, dicen no y punto, se terminó. Claro. Entonces depende también cómo es la madre y cómo es el padre. O sea, la mamá que convive, yo no estoy diciendo que no hay que escuchar a niños, pero digo, la mamá que convive tiene que ser colaborativa para establecer para hacer pro al vínculo, ¿no es cierto? Salvo que, por supuesto, sea contra el interés del niño. Romina, pregunto algo desde el desconocimiento absoluto. Cuando se dan prohibiciones de este tipo que estamos hablando, ¿cuándo se levanta esa prohibición? ¿Qué hace que se pueda levantar esa prohibición? Que se cambie la situación o también que se descubra que lo que se denunció no fue cierto, ¿sí? Porque muchas veces estas prohibiciones las toman con una denuncia de una de las partes, pero no evalúan a la otra, ¿sí? Se toma con un discurso. Entonces después en la otra parte, cuando toman conocimiento de esta medida, ¿no es cierto?, de que le han dicho usted no se puede acercar más a esta mujer o a este niño, él tiene el derecho de presentarse con su abogado, de probar que eso no es cierto, de que eso fue mentira o que no fue así, como lo están contando. Y bueno, y si se le toman pericias y se ve que él es incapaz de ejercer violencia, abuso, lo que se le haya denunciado, inmediatamente el abogado pide el levantamiento y se deja sin efecto esa medida. Claro. ¿Qué pasa cuando los chicos por ahí pasa y muchos son tomados de rehenes? O sea, ¿qué sucede cuando no te los voy a entregar porque no cumplís con la cuota alimentaria? Del otro lado puedes encontrarte con una realidad de que no se quiera, que no se pueda, en fin. O sea, ¿qué sucede cuando hay medidas de ese tipo y mayormente es la mamá la que justificadamente a veces, digamos, dice, bueno, no porque hay una situación que no se está cumpliendo, pero los chicos dicen, quiero ver a papá? Bueno, nosotros, yo soy especialista en derecho de familia y también soy abogada del niño. Los abogados de familia normalmente lo primero que le decimos a nuestros clientes es que las cosas no se mezclan, ¿sí? Una cosa es que no pase alimento y otra cosa es que vea al niño. O sea, no tiene nada que ver. Puede haber acá un incumplimiento y acá un cumplimiento y no tiene por qué mezclar. Y está mal que lo mezcle también.
Yo entiendo que a veces la gente busca distintas salidas, no es que no lo entienda, pero no corresponde, ¿sí? Ella tiene que hacer el juicio por alimento y dejar que el niño vaya sábado, miércoles con el padre sin ningún problema y no trasladar este problema, porque de esta manera lo que está haciendo está trasladando el conflicto de adulto al niño, porque va a decir el niño, ¿por qué no puedo ir a ver a mi papá? ¿Y por qué no te pasa la cuota? Quiero aclarar, no te deposita. Claro, quiero aclarar justificadamente para ella, digo. Claro, ¿no? Y Decir, eso bueno, hace no mucho te los daño. entrego porque vos no cumplís. Claro. Pero como un en el- escarmiento por no claro, un cumplir. escarmiento Vos no para la otra cumplís, parte, no ves a los entendiendo chicos. ella que está Claro. bien, pero en el medio hay un perjuicio para los chicos. Y es ¿no? Que lo debiese peor, cumplir la o sea, cuota, claro. está claro. ¿no? Y es lo Que más también grave, es otro porque tema. tanto ella, o sea, en este caso el que hace eso, daña mucho al niño, porque no le tiene que trasladar esos problemas todavía. Siempre que pienso estos temas, los pienso desde la cercanía de todas las partes, ¿no? Digo, no sé, mamá que vive en Luján, papá que vive en Godoy Cruz, no sé. ¿Qué pasa cuando una de las partes de esa pareja que se disolvió, hay chicos en el medio, viaja, cambia su panorama laboral o decisiones personales, no sé, lo llevan a viajar y a fincarse, a radicarse en otro país? ¿Qué pasa? ¿Y se modifica, se altera de alguna manera? Para ir a vivir a otro país va a tener que tener el acuerdo del padre o va a tener que tener una autorización judicial. O sea, sola no va a poder irse a vivir a ningún lado, o sea, o solo. Yo, ¿sí? yo digo que una de las partes se Sí. va a vivir a otro país. Sí. ¿Cambia eso el régimen de visita? Y sí, porque no va a poder verlo como antes. O sea, tendrán que establecer un nuevo régimen de visita y una nueva cuota alimentaria quizás también y lo que sea, ¿no? Claro. Claro, digo, Y- pero hecho no. ya un régimen de visitas, Sí. sucede esto que las partes separadas, una se va al exterior. Cambia, Sí, digo, hay que cambiar ante la ley. Lo que debería hacer el abogado de la parte que se va es poner en conocimiento esta situación y dejar sin efecto o suspendido el convenio hasta tanto vuelva o se crea uno nuevo. Claro, Romina, Ok, lo último, volviendo al anterior cortito, en cuanto a cuota alimentaria, bien digo, ¿hay algún avance? Porque nos llegan mensajes, muchísimos, de que también es imposible cobrar, que la cuota se hace, digamos, va sumando mes tras mes y nadie se hace cargo. Y la mamá, muchas veces, en la mayoría de los casos, remando como puede. Sí, el que convive pone el 100% de su sueldo, digamos, porque está ahí, ¿no? O sea, no, la otra parte es la que por ahí pone un porcentaje o tiene más discriminado lo que pone y lo que no pone. Sí. Está muy difícil ahora el tema de cuota alimentaria porque muchas veces el que entrega el dinero tampoco le alcanza. O sea, es una mezcla de muchas cosas, ¿sí? La inflación Sí, y la cuotas situación económica desfasadas. está complicando mucho. Sí, sí. Si la persona es empleada, o sea, si tienes bono, digamos, relación de dependencia es más sencillo, porque ante el no cumplimiento uno puede retener, directamente oficiar al empleador y retener. En el caso que no tenga, que sea autónomo, monotributista o trabaje en negro, bueno, ahí no va a quedar más camino que si no cumple, hacer una denuncia penal. Ok. Bien. Gracias, Romina, un placer Bueno, tenerte. bueno, Hasta muchas gracias muy a ustedes. pronto. Hasta Gracias, luego. Romina, Gracias. gracias.